Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar acerca de aquellas cosas trascendentes e importantes para la vida, ¿no? Un gran abrazo ya a nuestros queridos amigos que comparten este espacio y una bienvenida para aquellos que por primera vez se están incorporando a este proyecto, ¿no? Este proyecto de poder comentar, poder conversar, poder hablar, poder discutir acerca de aquellas cosas más valiosas para que nosotros podamos vivir cada vez mejor y mejor. Vivir cada vez mejor y mejor significa vivir en armonía, vivir en prosperidad, vivir en productividad, vivir saludable, felizmente. Ese es el sentido y la búsqueda en la permanente en que andamos para enriquecer nuestras vidas. Para enriquecer nuestras vidas, tanto como personas, como grupos, como organizaciones, como también como especie, particularmente en momentos tan críticos como los que estamos viviendo en la actualidad, en nuestra existencia, ¿no? Disculpen un segundito. Ok, ya. Entonces, esa es la intención de este proyecto, de este programa, de estos encuentros que cada miércoles a la 1 de la tarde, hora de Ecuador, hora de Colombia, hora de Nueva York, transmitimos para todas aquellas personas que quieran participar, estar presentes y activamente comentar, plantear preguntas, dudas, propuestas, inquietudes, cualquiera de esas cosas. Y en el día de hoy decidimos pues que vamos a comentar acerca de la niñez, acerca de ese momento histórico de cada uno de nosotros, donde pasamos de un estado totalmente inerte, totalmente desconocido, a estructurar un estilo y un modo de vivir. Ese periodo de la infancia, ese periodo en el cual nosotros simplemente recibimos nuestro entrenamiento para sobrevivir. Un gran abrazo, Leonardo, bienvenido a este espacio. Fíjense, hay un fenómeno que es obvio y que nosotros podemos constatar sin necesidad de hacer el experimento real, ¿verdad? Que consiste en lo siguiente. Imagínense ustedes que a un niño de 1 año, año y medio, 2 años, lo dejamos solo. Lo dejamos solo en este mundo, ¿no? Yo creo que hay un consenso, podemos estar de acuerdo, en que en 1 o 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, ese niño habrá muerto. Ese niño habrá muerto. Por una razón muy sencilla. Un niño de esa edad, pues, por supuesto, por ejemplo, sale a la calle y él intenta cruzar la calle sin mirar hacia los lados. Y entonces puede venir un automóvil y ¡pum!, se lo lleva por delante. O este niño puede agarrar y meterse en la boca una botella rota. O este niño puede hacer cualquier cosa que va a exponerlo a lo que podríamos llamar, no sé si la palabra es muy dura, a la dureza de la vida, al encuentro con ese mundo externo que está lleno de riesgos y de oportunidades, por supuesto, pero que a esa edad nosotros somos incapaces de discriminar cuáles cosas son peligrosas, cuáles cosas son seguras,
cuáles cosas son oportunidades y cuáles cosas son riesgos de enfermar, de morir, de cualquiera de esas cosas. Y ahí por eso hablamos del periodo de sobrevivencia, ¿verdad? Periodo de sobrevivencia. Decimos que la niñez es precisamente ese momento de entrenamiento de nuestras vidas en los cuales nosotros vamos a desarrollar las competencias a través de la adquisición de recursos de interacción con la vida para poder seguir viviendo, para poder contar minutos, horas, semanas, meses, años, etc. Y la mayor parte de esas cosas van entrando de un modo inconsciente, van entrando de un modo donde nosotros no nos percatamos de que estamos adquiriendo ese montón de recursos, ese montón de competencias, ese montón de habilidades, ese montón de destrezas para poder seguir viviendo, como decía, ¿no? Y la mayoría de esas adquisiciones las llevamos a cabo a través de la relación que tenemos con otros seres humanos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nazcamos, Lacan lo llamaba, los seres humanos somos unos animales que nacemos inmaduros. O sea, nacemos en un momento en el cual todavía no tenemos el mínimo necesario para poder desenvolvernos en la vida, ¿verdad? Suelo poner de ejemplo el caso, por ejemplo, de las gallinas, de los pollitos, ¿no? El caso de los pollitos que son ellos mismos quienes rompen el cascarón. ¿Qué significa eso? Que ellos ya tienen la competencia dentro del huevo, nacen, vienen ya con la competencia como para ellos abrirse a la vida. E inmediatamente sabe, y él sabe picotear, o sea, él sabe conseguir alimentos. Si bien la gallina, la mamá, le puede servir de apoyo para después adquirir más destreza, él trae consigo ya las competencias necesarias para la sobrevivencia. Eso no ocurre en el caso humano. En el caso humano, ni suele ocurrir, por ejemplo, en el caso de los mamíferos ya superiores, que podemos llamar, ¿verdad? Eso no viene en el paquete. Y el animal que más tarda en desarrollar las competencias, en adquirir ese conjunto de recursos, es precisamente el ser humano. ¿Y qué ha ocurrido históricamente? Históricamente, ese periodo de infancia, ese periodo de entrenamiento para sobrevivir, es más largo dependiendo de las demandas del entorno. Si nosotros tenemos pocas demandas, como ocurre, por ejemplo, en los aborígenes, hay pocas demandas desde el punto de vista de desenvolvimiento social, desde el punto de vista de desenvolvimiento material. Se trata de aprender a cazar, aprender a sembrar, aprender a desenvolverse con los demás en una sociedad cuyos recursos, sobre todo de carácter intelectual, de carácter incluso trascendente, son mucho más escasos que, por ejemplo, en las sociedades complejas, en esto que hemos denominado progreso, ¿verdad? Y que tiene hoy en día sus detractores, porque todo progreso también tiene sus retrocesos, ¿no? Y un poco esa idea de que hay cosas que consideramos que son ventajosas para vivir mejor y que después, bueno, encontramos que tienen algunos elementos limitantes o tienen algunos elementos que entorpecen el desarrollo adecuado. Por ejemplo, consideramos que la escuela, que la asistencia a la escuela es una forma de apertura para enriquecer nuestro repertorio de recursos
para vivir mejor, ¿verdad? Y para garantizar una sobrevivencia, ¿no? Sin embargo, en la escuela también ocurre el bullying. En la escuela también ocurre el aburrimiento. En la escuela ocurren otras cosas que se pueden desarrollar como inconvenientes para el vivir mejor. Ese equilibrio que a lo largo de miles de años hemos venido desarrollando, hemos venido cultivando, hemos venido creciendo, es una forma inevitable de afrontar la vida, una forma inevitable. Por eso el proceso de sobrevivir se hace cada vez más complejo. Y uno de los temas de preocupación y por lo cual elegimos este tema para el día de hoy es precisamente que ese proceso educativo, ese proceso de aprendizaje indispensable para avanzar en la vida, se va haciendo cada vez más complicado y cada vez más veloz. Ray Kurzweil, uno de los socios de Facebook, uno de los grandes inventores y descubridores de toda esta tecnología que tenemos hoy en día a mano, y que juega un poco a futurólogo, ¿verdad? Ha venido jugando desde hace unos cuantos años a futurólogo y ha hecho predicciones, algunas de las cuales han sido acertadas. Plantea que en el siglo XXI nosotros no vamos a vivir 100 años de los anteriores, sino que nosotros vamos a vivir 20.000 años. Así lo dice, esa es la frase que él popularizó entre los entendidos y entre los que investigan acerca de para dónde vamos como humanidad, para dónde vamos como especie, para dónde vamos como parte de la naturaleza y hacia dónde vamos también arrastrando a muchos elementos de la naturaleza gracias a nuestro poder transformador, a que nosotros no solo somos unos animales que llegamos a la tierra, ¿verdad? O que surgimos de la tierra y que simplemente hacemos como todo un proceso de adaptación, como bien nos describió Charles Darwin, ¿no? Sino que nosotros tenemos un don más. Nosotros tenemos un don maravilloso que es el don transformador. Y por eso es que hablamos de lo natural y de lo artificial. ¿Por qué? Porque llamamos artificial a aquello que nosotros hemos modificado de la naturaleza que tenía un curso y que de alguna forma a través de nuestra inteligencia y a través de las acciones que nosotros podemos recoger inicialmente en la mano, ¿verdad? Que nos permite ejecutar acciones sobre los elementos constituyentes de la naturaleza, ¿verdad? Y hacer permutaciones y combinaciones diferentes de lo que la tradición venía desarrollando. Ese don, esa característica, es lo que está marcando un momento cumbre o un momento de quiebre sumamente importante en este siglo XXI, donde los jóvenes, los más jovencitos, están siendo inundados por esa velocidad acelerada, por esa velocidad elevada, ¿verdad? Con que estamos viviendo y con que están apareciendo cambios que van superando nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad de prever las consecuencias de lo que viene a continuación. Es decir, la sobrevivencia. Estamos en un periodo en el cual nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Nosotros estamos en un disparadero, estamos en una encrucijada donde las decisiones que vayamos tomando, que sigamos tomando,
van a pesar enormemente sobre la capacidad de sobrevivencia de nosotros, incluso del planeta como tal, ¿no? Esta es una temática que se viene arrastrando desde a lo mejor desde comienzo o mediados del siglo pasado, cuando empezamos a desarrollar una tecnología capaz de hacer maravilla o capaz de un poder destructor que puede cambiar el destino de la Tierra como tal. Y eso no había pasado anteriormente. Y eso sigue estando en manos de unos seres que a veces no prevemos las consecuencias negativas de lo que creemos que es un aporte positivo. ¿Verdad? Y ante ese panorama tan complejo, tan disperso, es que se encuentran nuestros niños actuales. ¿Sí? Lo que llamamos niños. Es decir, personas que están en la etapa de la niñez, que están en la etapa de aprender las competencias necesarias para vivir, para avanzar o retroceder en los próximos años, y que a lo mejor no son los próximos años, sino que de repente también son los próximos meses. Fíjense, por ejemplo, toda la respuesta que hubo hacia una epidemia del COVID, ¿verdad? Epidemia que se ha presentado muchísimas veces en la historia de la humanidad. O sea, y que, por supuesto, abarcaba al sector de lo que era conocido. Por ejemplo, la epidemia europea, se enteraron solo los europeos, ¿verdad? Cuando vino la famosa peste negra, por ejemplo, del siglo XV, del siglo XVI. Esa famosa peste negra se disparó precisamente en un momento en el cual las personas tenían muy limitado el espacio de desenvolvimiento. Ahora, esta epidemia que se inicia en China, se convierte rápidamente en una pandemia, es decir, abarca el mundo completo. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. No es por otra cosa. No es porque en sí mismo el virus tenga ese potencial de viajar por el espacio, no. Fuimos nosotros los que los transportamos por el espacio. Gracias a la tecnología maravillosa que nos permite desplazarnos, por ejemplo, de América a Europa en 6 horas, 7 horas. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, con la tecnología que teníamos a comienzos del siglo pasado, ese viaje tardaba 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, fíjense cómo esta tecnología avasallante pone en un disparadero a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Y que además hemos desarrollado una cultura educativa donde ponemos en manos del propio niño la responsabilidad de su aprendizaje. Al decir, por ejemplo, que tiene derecho a elegir, al decir, por ejemplo, que tiene derecho a escoger el colegio donde va a estudiar, al decir que tiene derecho a comportarse como a él se le ocurre, cuando todavía no está competente para hacer esas decisiones. Esto nos plantea un problema de carácter ético, de carácter moral y de carácter práctico muy serio, ¿ya? Porque la gran pregunta es, ¿y entonces hacia dónde se van a mover estos jóvenes, estos niños, estos pequeños, ¿verdad? Que van a seguir creciendo inevitablemente y que se van a convertir después en adolescentes y se van a convertir en adultos. Y van a funcionar de acuerdo con esos procesos de aprendizaje que estuvieron viviendo en ese tiempo. Y esa es la gran pregunta, esa es la gran inquietud por la cual dijimos, bueno, vamos a elegir
este programa, ¿verdad? Para discutir, para hablar sobre este tema, ¿no? Un gran abrazo, Natalia, bienvenida. Que nos pone realmente frente a un disparadero, un punto de quiebre, una encrucijada, donde dependiendo de las decisiones que esos que hoy están en la etapa de la niñez, pero que mañana van a estar en la etapa de la adultez, van a tomar decisiones muy importantes, decisiones más trascendentes que todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora los seres humanos. ¿Sí? Precisamente por lo que señalaba. Porque es un momento en el cual ya hay personas que tienen en sus manos el famoso maletín del botón rojo. Me refiero a que, por ejemplo, ya hemos visto, incluso se ha publicado por allí, cómo Putin, a donde quiera que se traslada, anda con el famoso maletín donde están los códigos que permiten desencadenar un ataque atómico. Pasa lo mismo en Estados Unidos y supongo que pasará lo mismo en China y supongo que pasará lo mismo en Corea del Norte, ¿no? Y en otros países que ya tienen, digamos, a mano la tecnología para tomar una decisión de altísimo riesgo y de altísimas consecuencias. De la misma manera que esa misma energía atómica, por ejemplo, está siendo utilizada para hacer diagnósticos de enfermedades de manera muy precoz, para hacer tratamientos, igual que, por ejemplo, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la tecnología láser, con la tecnología cuántica, con todo este montón de cosas donde una pequeña decisión puede arrastrar unas consecuencias incalculables para el destino humano. Y no solo el destino humano, el destino de la vida como la conocemos desde este minúsculo espacio que llamamos planeta Tierra. Entonces, ¿cómo educar a estos pequeños que vienen absoluta y totalmente incapacitados para decidir y que van adquiriendo esa capacidad en la medida en que van viviendo, van intercambiando información y energía con los entornos en los cuales van viviendo y van desarrollando, por lo tanto, códigos morales, códigos éticos, códigos de decisión acerca de qué van a hacer y cómo esa toma de decisión afecta al resto de lo existente. Ese es el momento actual. Esa es la realidad que estamos viviendo. Natalia nos dice educar con tanta tecnología robótica. Exactamente. Fíjense, ya tenemos lo que se llama los híbridos, ¿no? Los híbridos, que son ese entrecruzamiento entre el código genético que viene de la naturaleza y los códigos robóticos que nosotros estamos desarrollando y que se están casando entre los dos. Es lo que el mismo Kurzweil y su grupo de futurología está llamando la singularidad. La singularidad, que es el encuentro, ¿verdad?, entre todo lo que ha sido desarrollo tecnológico, artificial entre comillas, y el desarrollo de la naturaleza que nos trajo hasta este ser maravilloso que somos tú y yo y todos nosotros, ¿verdad?, que somos seres que podemos
comentar lo que ocurre y no solo comentar lo que ocurre, tomar decisiones que afectan al resto de la naturaleza en función de lo que nosotros interpretamos que ocurre. Este educar, fíjense que este educar también tiene las mismas facetas, ¿no? Los famosos cyborgs, por ejemplo, que ya hay unos cuantos cyborgs por allí viviendo, ¿verdad? Que han logrado una hibridación con toda esta tecnología, que en realidad es una extensión de nuestras propiedades de ver, de escuchar, de sentir, de hacer, ¿verdad? Toda la tecnología, si la vemos, gira alrededor de eso, gira alrededor de nuestras competencias neurológicas para conocer el mundo y para actuar sobre él. Y entonces ya las nuevas generaciones están viviendo la hibridación como algo natural, normal y aprovechable. Aprovechable tanto para construir como para destruir. Y ahí es donde está la decisión, y ahí es donde está la importancia desde el punto de vista ético de someter esta conversación, ponerla sobre la mesa de la discusión de la vida futura. ¿Cómo vamos a continuar educando a estas personas, que por ahora las podemos llamar personitas, que están en el centro de entrenamiento para la vida, en el centro de entrenamiento para darle dirección y sentido a sus decisiones para o construir un mundo mejor o continuar con esta manera tan predominantemente destructiva en que hemos vivido hasta ahora? Aprovechar ese conocimiento, aprovechar la evolución, aprovechar la información y la energía de la que disponemos hoy en día para darle un carácter de mejor vivir a nuestras decisiones. Y un poco ese es el planteamiento de nuestro grupo de trabajo. Y ese es un poco el planteamiento de nuestro proyecto. Que utilicemos la información, energía que está por allí para educar a nuestros menores en un sentido constructivo, en un sentido de llevar a la gente a que viva cada vez mejor, a que aprenda lo que es la armonía, a que aprenda lo que es la convivencia, a que aprenda lo que es una buena negociación, a que aprenda a lo que es una construcción de equipos que conspiren para un mundo cada vez mejor y mejor. Esa es la idea, ese es un poco el planteamiento de este espacio que, bueno, continuará ya el próximo miércoles con alguna otra temática. Muchas gracias a todos los que asistieron a esto y a aquellos que quieran más información o que quieran conocer sobre estas cosas. Recuerden, está www.colegioneurocodex.com como una vía donde podemos explorar. Aquí lo estoy anotando. colegioneurocodex.com y allí pues pueden ver toda la información necesaria, ¿no? La información necesaria para seguir creciendo. Así es, Natalia, ¿verdad? Esa es nuestra meta, nuestra intención, nuestro destino, ¿sí? Entonces allí estamos completamente a la orden, todo el equipo, y continuaremos pues en este programa que decidimos llamar Hablemos Claro, porque se trata precisamente de eso, de decir las cosas como son, de poder brindar aquello de lo cual estamos casi completamente seguros
y también de aquello que dudamos o aquello que ignoramos. Así que bueno, muchas gracias, un gran abrazo y seguimos.